Buenas gente, ¿cómo están? ¿Cómo está el espíritu? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast Tereré Tech con Rodri Roy. Vamos a tener un montón de temas, un montón de noticias. Ahí estamos otra vez en pico alto de la temporada tecnológica. Apple empezó a meter un poco más de cosas y bueno, la verdad que, no en vano a esto se le conoce como Textubre, que viene después de Techtiembre y se extiende hasta, ¿cómo le podemos llamar? Techviembre. Es la temporada alta de tecnología, es la temporada en la que las empresas presentan productos porque quieren que llegue hasta fin de año, ¿verdad? Y fin de año es una época muy importante para el mundo tecnológico. Se regala mucho, se compra mucho, entonces esta es la época en la que normalmente vemos más productos, más lanzamientos. Así que este podcast tiene hoy de todo. Hoy un poco centrado en Apple. ¿Por qué? Porque, bueno, Apple acaba de lanzar productos. Hoy están llegando los nuevos iPads a las manos de los primeros usuarios. Así que la verdad que de acá para adelante, bueno, probablemente haya más productos de Apple, pero hay cosas de Meta, hay cosas de Google, hay la verdad que un sinfín de tecnología. Y bueno, para la gente que nos gusta esto, si uno está siguiendo el podcast y ve el video podcast, la verdad que bueno, probablemente es porque te gusta el mundo tecnológico, te gustan los gadgets. Así que esto está de no parar. Como siempre, en el podcast hoy vamos a tener trivias, vamos a tener encuestas. Ya tiré una pequeña encuesta ahí en el chat para la gente que se conecta en vivo, como ustedes saben, de un podcast que se publica los viernes en Apple Podcasts, en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Entonces, digamos, la gente que no se conecta y no ve en vivo, puede escuchar en cualquier momento, por supuesto, en cualquiera de esas plataformas. Pero aquí ya veo un montón de gente conectada, los amigos de siempre que se conectan a seguir el podcast. Le veo acá a Guillermo, a Edison, a Oliver, a Brian, Carlos. La verdad que está espectacular acá. Oliver dice, buenas noches desde Irlanda, Rodri. Mira, pues, esto llega a todas partes del mundo. La verdad que es una felicidad poder compartir este espacio en vivo, este espacio en podcast, este espacio en video. La verdad que ya no hay más otros medios donde más poner para seguir creando y seguir ampliando la comunidad Tech, la comunidad Tech en español. Bueno, la comunidad acá que con el tiempo se ha armado espectacular. Hoy tenemos, como dije, varias noticias. La primera, vamos a hablar un poco de Black Friday. Hay mucha gente que empieza a ver en esta época, conviene comprarme un producto, conviene comprarme otro producto, los productos bajan de precio y a veces un producto que parecía más caro o que por el precio original como que no podía ser o no era tan buena idea, bueno, con una baja de precio, con una promoción, con un Black Friday se puede hacer mucho más atractivo. Así que lo que sucede normalmente es que en, en épocas ya finales de octubre, comienzos de noviembre, hay muchas empresas que prácticamente hacen el Black Friday, no solamente un fin de semana, sino que extienden ofertas de Black Friday a todo el mes. Entonces aquí hay un artículo que me pareció muy interesante, vamos a repasarlo, donde ahora mismo ya empiezan a haber muchas promociones de muchos productos. En este caso, esto es un recopilado de productos de Apple que ya empiezan a tener precios de Black Friday. Así que vamos a repasar. Por supuesto que también vamos a hablar de las nuevas MacBooks Pro. Yo creo que están cerquita, ojalá más cerca de lo que muchos piensan. Vamos a hablar de los servicios de Apple, también vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Apple VR, que también está ahí. Así que hoy tenemos una semana cargada de Apple, cargada de productos. Y bueno, también en el canal hay nuevos iPads, hay un montón de cosas. Así que la verdad que de no parar. Vamos a hablar un poco de lo primero que quería charlar con ustedes, es Black Friday. Entonces, como charlamos, empiezan ya las ofertas y aquí podemos ver unas cuantas. Normalmente que yo suelo ver en Black Friday, hace mucho que
que sigo los Black Friday de tecnología y normalmente lo que se suele ver es que los productos de años anteriores o de generación anterior suelen ser los que más beneficio, más promoción tienen. Bueno, si siguen el canal, si siguen a veces los directos, yo siempre digo que entre una generación y la siguiente no suele haber un salto tan grande, por lo que si uno puede conseguir un buen precio del producto de la generación anterior, entonces suele ser relevante y a veces suele ser una mejor idea ir por ese producto nuevo, pero generación anterior, pero con un precio promocional. Entonces fíjense, aquí por ejemplo, de las más resaltantes, uno de los productos que más quiero desde que Apple lanzó Apple Silicon es MacBook Air. Esta MacBook Air de entrada para mí es hasta hoy en día. Es más, Apple a pesar de haber sacado una siguiente versión, lo sigue vendiendo, lo tiene aún en el catálogo. Así que la verdad que Apple mismo piensa que este es un producto que sigue aún vigente y al haberse lanzado en noviembre del 2020, bueno, 2 años después siguen habiendo buenas promociones. Pero aquí tenemos la nueva versión. Apple tiene la M1 y tiene la M2. La M1 la había visto por $799 más o menos en el Prime Day, muy bien. Pero acá fíjense, tenemos ya promociones de la siguiente versión, la M2, que ahora mismo ya se puede conseguir en Best Buy por $1,049. Eso implica un ahorro de $150, que está muy interesante para ser un producto último, la nueva generación, pero la versión de entrada. Si estamos en busca de iPads, también el iPad Air 2022, que se lanzó este año, 64 gigas, está ahora mismo en Amazon $519. Eso significa un ahorro de $80 de su precio de $599, que normalmente es el que se le encuentra el precio de catálogo, ¿verdad? Después, este año Apple lanzó los Apple Watch Ultra y los Apple Watch Serie 8. Y aquí vemos, bueno, buenas promociones del Apple Watch Serie 7, que está en $309 en vez de $370. Interesante. En el Apple Watch difícilmente veamos mucho descuento neto, digamos. Porque como son dispositivos, digamos, de los más baratos que tiene Apple, entonces, bueno, $70 sobre 370, estamos hablando de poquito menos del 20%. Así que son porcentajes buenos, pero bueno, uno se está ahorrando $70. Yo a veces, justamente por estos ahorros, que son de los más grandes que uno puede ver, a veces me suelo ir por las últimas versiones, porque a pesar de que uno se ahorra por un poquitito más de dólares, uno ya puede ir a la última. Pero bueno, estos precios de Black Friday son realmente buenos. Los AirPods Max, que habían preguntado mucha gente en el canal, ¿por qué? Porque como se lanzaron en diciembre del 2020, bueno, estos tienen ya prácticamente 2 años ahora, este diciembre, y la gente como que está pendiente de si o viene el nuevo, ya está por llegar, ¿será que me conviene ir a uno que ya salió hace 2 años? Mi percepción es que vale aún la pena, porque con el cambio a USB-C, yo creo que el AirPods Max va a esperar un poquitito a enganchar ese cambio con USB-C. Así que este precio no es nuevo, yo ya lo había visto por $449, que prácticamente son $100 de diferencia versus su precio carísimo, carísimo. Yo siempre dije que estos AirPods son muy costosos, pero bueno, mejor $100 de descuento, ¿verdad? Y bueno, si nos gusta también un estilo de sonido distinto, que son los Beats. Ustedes saben que Apple compró Beats hace algunos años. Y hay gente que le gusta. Los Beats son normalmente headphones o earphones que tienen los bajos más potentes. A mí me gusta mucho el sonido con bajos. Y bueno, acá tenemos buen precio. Fíjense, los Beats Studio Buds por $89.95 en vez de $149. Esto es un ahorro de $60. La verdad que están muy buenos. Y estos son, digamos, las ofertas más apetitosas, vamos a decirle. Pero realmente, si uno se pone a buscar, ahora mismo ya hay bastantes. No en Apple, porque
Apple no hace descuentos de Black Friday. Apple solamente hace descuentos de Back to School cuando empiezan las clases. Y bueno, tiene un descuento que corre todo el año que es para estudiantes. Pero normalmente si uno quiere conseguir buenos descuentos, uno se puede ir, estoy hablando de Estados Unidos normalmente, puede ir a Best Buy, a Amazon, a Walmart, a Target, que son también retailers o minoristas que tienen muchas opciones y normalmente los que ofrecen los mejores descuentos en tecnología en esta época, ¿verdad? Porque también compiten mucho entre ellos. Entonces, fíjense que aquí también, digamos, si estamos en busca de MacBooks, recién vimos la MacBook Air, pero en la MacBook Pro de entrada también estamos viendo un descuento de $100, de $150, 1.149 versus 1.299. O si queremos aumentar un poco el almacenamiento, recuerdan que hicimos el video del almacenamiento de las MacBook Pro M2. Bueno, en la versión de entrada teníamos una arquitectura de hardware que hacía un poco más lento. Entonces es buena idea, a mí me gusta mucho, ir por la versión de 512. Bueno, esta versión de 512 también tiene un descuento, en vez de estar 1.499, está 1.299, que es prácticamente el precio de la versión básica. O sea, lo que está sucediendo en este Black Friday es, estamos obteniendo un upgrade de SSD de 256 512 gratis. Muy bueno. Yo creo que mejor que esto en el futuro próximo, no sé si va a bajar mucho más, ¿verdad? Vimos ya la MacBook Air M2, pero también si la MacBook Air le queremos llevar a 512 GB, bueno, acá tenemos $150 de descuento. Y tenemos también, esto es en Best Buy y en Amazon también tenemos $100 de descuento. Esto, no en todos los retailers los precios son iguales, así que si uno está en busca es bueno hacer un recorrido, pasar por Best Buy, pasar por Walmart, Target. Bueno, estamos hablando de gente que pueda comprar su dispositivo en los Estados Unidos y en todo caso llevarlo a Latinoamérica o al país donde uno está por diferentes medios, ¿verdad? Hay gente que le envía a algún conocido o familiar aquí en su casa y después encuentra cómo llevar a su país, o gente que contrata algún servicio de courier, siempre y cuando las leyes de importación den. Yo creo que para los precios que a veces conseguimos en Latinoamérica, estos son muy interesantes. Fíjense, la MacBook Pro, que yo también siempre lo tengo en las más altas expectativas, la MacBook Pro de 14, M1 Pro, esto está a $1.599. Esto es un ahorro de $400. Esta para mí es una de las mejores máquinas que Apple ha lanzado en su historia. Yo la recomiendo completamente para cuando uno, digamos, quiere darse un pasito más adelante de la Air. Me parece una excelente opción pasar a esta MacBook Pro M1 Pro. Y bueno, con estos ahorros, fíjense, 14 pulgadas, ahorro de $400. Si ya aumentamos a 1 tera, por ejemplo, o podemos ahorrar $300. Acá, fíjense, está interesante que Best Buy, al menos en esta lista inicial, está teniendo mejores precios que Amazon. Y que es muy interesante. Amazon a veces es muy conveniente, muchas opciones, pero no siempre son los mejores precios, ¿verdad? Si uno quiere irse por la de 16 pulgadas, MacBook Pro de 16 pulgadas, también tenemos en su versión básica, en vez de pagar 2.499, vemos que aquí está 2.199, un ahorro de $300. Así que muy bueno. Yo esto lo voy a publicar también en el Discord. A la gente que sigue la comunidad de Discord, le voy a poner este enlace. La verdad que está muy buena. Aquí está una de las máquinas que más me gustan, la que mencionaba al comienzo. MacBook Air M1. Acá en esta lista, $899. Pero en el Prime Day, creo que fue el 11 y el 12 de octubre, esta máquina ya estaba en $799, que me parecía algo alucinante. Yo hasta la compraría y la tendría de backup, de tan buena que es y a ese excelente precio. Así que está muy interesante. Veamos un poco iPads. Acá iPad mini, que sabemos está a $499 por $460. iPad Air, en la versión de 256. A mí no me gusta tanto esta versión porque me parece que uno podría pasarse ya al Pro.
Pero bueno, con un descuento, en vez de pagar 749, uno pagaría 669, puede ser. Y aquí el iPad Pro de 11 pulgadas, pero no el que se lanza hoy. Este es el M1, el 2021. En vez de 799, 749. Aquí es cuando hay que analizar si por $50 menos vale la pena irse por el anterior o uno paga 799 hoy y tiene el M2. Así que la verdad que me pareció interesante poder ver esto, poder charlar en comunidad. Hay mucha gente que en el Discord, en los comentarios, en las preguntas, en el chat, en los directos, cuenta que está en busca de uno de estos dispositivos y esta es una buena época. La verdad que si uno puede ahorrarse, si uno puede esperar y tener paciencia, uno puede encontrar muy buenas ofertas. Aquí, por ejemplo, vemos AirPods. Fíjense estos AirPods, uno de primera generación por $89. Bueno, 89, casi 90, ¿verdad? AirPods Pro, que hicimos una comparativa, 169 en vez de 249. Y la segunda generación, que suele ser la norma, el producto más nuevo, la última versión, suele ser el que tiene normalmente menos descuentos, de 249 a 239. Así que está muy interesante. Yo creo que es una buena época y que si uno está en busca de alguno de estos productos, es bueno el Black Friday, es bueno esta época. Y bueno, ya se junta con Navidad y uno termina, o las fiestas de fin de año, y uno termina o regalando o regalándose un muy buen producto a un excelente precio. Y como es el Tereré Tech, por supuesto, mientras que escuchamos un poco de música, tomo unos buenos tererés. Ahora, cuando pensamos en comprar un producto, siempre yo por lo menos trato de tener siempre en mente qué es lo que se va a venir. A ver si con los descuentos o con las promociones que hay, uno realmente está tomando la mejor decisión. Y aquí es, digamos, cantado que se van a venir nuevas MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas. Hay muchísimas pistas, muchísimas sobre esto. En esta época uno empieza a ver los benchmarks. Ustedes saben, hay software en el que uno hace benchmark. Bueno, esos benchmarks se publican en internet. Bueno, las empresas que están, ya sea Apple mismo o algún proveedor que está probando, bueno, ya publica, ya hace pruebas sobre estas máquinas y se suelen ver ya de manera anticipada este tipo de pruebas, ¿verdad? Entonces, buenas promociones. Recién vimos MacBook Pro de 14 M1 Pro, $400 de descuento, pero tener en cuenta que, como dice este título, se rumorea que los MacBook Pro de próxima generación, bueno, van a tener sí o sí algunas mejoras. Y en este caso se habla que va a ser, en vez de M1 Pro, va a ser M2 Pro. Y en vez de M1 Max, va a ser M2 Max. Entonces, cuando cambia el chip, no solamente cambia el número de cores, sino que cambia la cantidad bueno, cambia la GPU, la potencia de la CPU, puede cambiar también la potencia de los cores de Neural Engine. Y algo muy interesante que a veces le damos un poco, no le damos la importancia necesaria, es al ancho de banda de la memoria. Esto ya es un poco más geek, más tech. Mucha gente, bueno, no importa que no sepa, ¿verdad? No quiere entrar tan profundo, pero básicamente, mientras más rápido una computadora pueda hablar con su memoria RAM, bueno, todo va a funcionar más rápido, porque uno, digamos, cuando está usando una app, la app se va a buscar información de la memoria RAM. Si esa ida y vuelta puede ser más rápida, vamos a sentir que la máquina es más rápida. Entonces, los modelos de MacBook Pro 14 y 16 pulgadas de próxima generación, que aquí ya veo algunas preguntas en el chat. ¿Cuándo se estima que llegan los nuevos? Dice Danis. Se estima que estén ahí, a la vuelta de la esquina, o dos opciones, ¿verdad? Hay uno de los leakers más famosos y con más acierto que se llama Mark Gurman. Yo le sigo constantemente. Y hay dos versiones. O llega ahora en noviembre, antes de diciembre, llega ahora y llega la misma manera, digamos, que llegó los iPads.
un día Apple va a lanzar una nota de prensa, va a poner un hash flag en Twitter, va a llamarle a ese día el Pro Day y nos va a contar más o menos al mediodía del día que hay nuevas MacBooks, que se puede hacer el pre-order ese día o el viernes y que llega en N cantidad de días. Sin eventos, sin nada. La otra opción que también se baraja, que puede ser, yo creo menos probable, pero categóricamente la probabilidad tampoco es tan pequeña, es que estas MacBooks se posterguen y lleguen recién a la altura de marzo más o menos. Eso depende de si Apple va a elegir ir con un chip de una mejor arquitectura o ir con lo mismo que tiene el M2, pero obviamente llevado a la M2 Pro y M2 Max. Entonces, si vienen estas, yo creo que ahora en noviembre, llegarían con RAM de muy alta velocidad. ¿Esto qué implica? Para ir un poco más técnico y un poco más de profundidad en esto, los modelos actuales de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas están equipados con RAM LPDDR5. O sea, los actuales tienen ya DDR5 y pocas desktops, pocas máquinas laptops cuentan con DDR5. Las MacBook Pro ya cuentan, ¿verdad? Pero se estima que podría venir una nueva versión. Los actuales tienen una velocidad de 200, acá vamos a marcar, de 200 GB por segundo en la M1 Pro y de 400 GB por segundo en la M1 Max, que son buenísimos. Esto es uno de los motivos por el cual se destacan, se despegan estas MacBook Pro de la Air o de la Pro, no M1 Pro, porque esta velocidad es muy relevante para que nosotros sintamos la velocidad del sistema. ¿Cómo nosotros sentimos la velocidad del sistema? Abrimos una app y se abre rápido. Le damos clic y responde rápido. Editamos o exportamos y lo hace más rápido. Bueno, todo tiene que ver con la memoria RAM. Se cree que acá hay algo interesante porque normalmente no se sabe de qué marca son los internals. Todo lo que es interno de Apple, uno no sabe qué marca, pero a veces se filtra que Apple hace órdenes o compra, digamos, componentes de otras marcas. Y aquí se está hablando de que podría venir en la nueva M2 Pro, M2 Max, una RAM Samsung que en vez de ser solamente DDR5 es DDR5X. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir que tengamos velocidades en la M1 Pro de 300 GB por segundo, o sea, en vez de 200, 300, 50% de incremento, y en vez de 400, de 600. O sea, podríamos tener 50% de mejor velocidad de acceso a la memoria, que eso de seguro se siente en el día a día, se siente al usar aplicaciones, se siente al utilizar la máquina una versus otra. Así que solamente con eso ya es algo muy relevante en esta nueva versión. Mark Gurman de Bloomberg, como recién hablamos de él, espera que los próximos MacBooks tengan pocos cambios adicionales a esto. Va a haber el chip M2 y M2 Max. Y bueno, esto que estamos hablando de velocidad de la RAM y este tipo de cosas son cambios que suceden porque tenemos un nuevo chip. Pero no se espera que estas nuevas MacBooks cambien la estética, cambien el chasis, cambien los puertos, cambien la pantalla, cambien prácticamente nada más. Pero estos pequeños cambios en el silicon ya, bueno, producen estas mejoras. Así que es muy, muy bueno. Yo creo que es interesante que sean estos cambios, a pesar de que, digamos, si uno está en la versión anterior, yo creo que nunca justifica, y menos con cambios menores, irse de una versión anterior a la siguiente inmediata del año siguiente o de los siguientes semestres. Esto va más para gente que se perdió de comprar el M1 o se perdió de comprar el M1 Pro o el M1 Max. Está todavía con su máquina Intel que la aguanta o en Windows y ahora pasaría. Ahora está diciendo, bueno, ya es el momento, ya salimos del M1 Pro y Max y ahora quiero llegar por primera vez al M2. Y bueno, es una buena opción para la gente que no entró ya en el Apple Silicon. Yo hasta dudaría de si el M1 simple
es un cambio muy relevante. Pero bueno, aquí hay una escalada muy grande en la arquitectura y hace que estas máquinas multipliquen varias veces las potencias de las versiones más básicas. O sea, cuando hablamos del M1 versus el M1 Max, esto duplica el- toda la performance uno contra otra. Y si hablamos del Ultra, cuadruplica el M1. Y bueno, ahora vamos a charlar también más tarde que se está hablando de qué procesador podría ser la que venga en la MacBook Pro. Que bueno, es el siguiente artículo que les iba a contar. Sabemos que Apple prometió que iba a dejar de vender máquinas con Intel 2 años después de lanzar sus primeras Apple con Apple Silicon. Esos 2 años se cumplen en noviembre. Yo no creo que cumpla Apple esa promesa a rajatabla, pero está ahí y está cerca. ¿Qué le falta cambiar a Apple para cumplir su promesa? Hay dos máquinas todavía con Intel en el catálogo. Una es el, la Mac Mini. La Mac Mini hay una versión con Intel. Y la otra es la máquina más potente de todas. Una que probablemente para la mayoría, para mí por supuesto y para la mayoría de las personas que yo conozco, es demasiado. Y esa se llama la Mac Pro. ¿Qué es la Mac Pro? Una desktop, sí, gabinete, fuente de poder, mucho espacio, pesado y, y bueno, muy configurable. Entonces esa es la máquina que tiene que ganarle a todas. Tiene que ser lo más top, lo más pro. Es el que quiere todo de todo y no le importa el precio porque escala a varias decenas de miles de dólares. Pero justamente que yo creo que eso es de los puntos por el cual Apple ha relegado un poco y no ha podido cumplir con su promesa porque necesita que esta máquina sea todo lo que puede ser. Entonces se prevé que el próximo Mac Pro de Apple que puede llegar en los próximos meses, esté basado su chip en el M2. No va a ser un M1 algo. Y este M2 va a ser un M2 con esteroides. Va a ser un M2 que va a tener, digamos, la potencia y todo lo que puede darle. Y fíjense lo que dice aquí esta gente que analiza. Dice que podría venir como mínimo, con 24 núcleos y 76 núcleos de GPU. ¿Qué tenemos de referencia? Hoy una Mac Studio M1 Ultra tiene 64 núcleos. Así que sería como mínimo un escaloncito más que la Mac Studio, pero pueden haber dos versiones. Una con 24 y 48 cores de CPU y 76 a 152 núcleos gráficos. Esto sería una cosa brutal. Hoy lo más potente que tenemos en gráficas, bueno, Nvidia acaba de lanzar hace unas semanas sus tarjetas en la versión 40, pero con 152 núcleos gráficos. Esta podría ser una máquina que le haga bastante competencia a una 40, no sé si 90, pero ahí cerquita. Actualmente yo tengo la Mac Studio M1 Ultra, que tiene 64 cores, y esa se queda más o menos. Mucha gente me pregunta, ¿cómo qué sería? ¿Cuál sería su equivalente en Nvidia? Y se queda más o menos como una 3060. Pero duplicar eso, yo creo que está interesante. Solamente que vamos a fantasear con esta máquina porque son extremadamente costosas. Además de estos núcleos de CPU y de GPU, podría ir hasta 256 GB de memoria. Brutal. Y la verdad que demasiado para la mayoría, ¿verdad? Lo bueno es que a medida que pasan los años, a medida que pasan las versiones, cada, cada versión es un poquitito mejor que la anterior. O gana en conteo de núcleos o gana también en potencia y calidad de cada núcleo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo esto en la M2, después en la M3, y así yo creo que de no parar, esto va a ir mejorando cada vez. Y la verdad que Apple, al ser dueño de su roadmap, al ser dueño de su arquitectura completa, bueno,
tiene totalmente control para hacer lo que se le antoja, ¿verdad? Así que muy interesante esto que se viene sí o sí. Yo estoy ansioso y como les digo, esta Mac Pro solamente para tenerla ahí en foto, ¿verdad? Porque intuyo que la versión así más básica, más pelada de todas, y bueno, mínimo estaría por los $8,000, $9,000. Así que potente, potente, potente. Vamos a ver un poco la trivia del día de hoy. Una pregunta. Acá también aprendemos de tech. Acá también aprendemos de temas de historia de la tecnología y de creadores. La otra vez hablamos de un jueguito. Y hoy les tengo una pregunta muy interesante. A ver si quiero ver en el chat si alguien lo sabe así de memoria o son realmente datos que están ahí en internet, pero que normalmente no prestamos atención. La pregunta de hoy. ¿A qué persona se le atribuye el ser el padre de Internet? Hay muchos ahí que sí, que no, que estuvieron ahí, pero hay una persona que ha ganado muchos premios y se le reconoce como el padre de Internet. ¿Y será que saben? Y la gente que está en vivo puede ir poniendo en el chat si es que se le ocurre algún nombre. Bueno, la gente que está escuchando en el podcast, a ver si piensa en alguien. No es Bill Gates, para los que están ahí pensando muy moderno, ni Steve Jobs, pero es muy interesante. Lo otro, la pregunta de la encuesta del día que está publicada en la comunidad. ¿Cuál te parece la mejor oferta de iPad hoy en día? Hoy en día el catálogo de iPad es frondoso, para decirlo así de buena manera. Pero en esa frondosidad hay mucha confusión y hay mucho solapamiento. ¿Qué tenemos hoy? Apple está vendiendo. Uno entra a la página apple.com y hay un iPad 9, el del año pasado, lo sigue vendiendo por $329. Un iPad 10 que se lanzó la semana pasada y está llegando hoy por $449. Esto es $120 más. Un iPad Air por $599. Fíjense lo cerquita que está. Y más otra vez, si vimos hace rato que en Black Friday hay promociones, entonces se rompen todas estas escaleras de precio. Pero básicamente un iPad Air, que ya sabemos tiene M1, soporta Apple Pencil de segunda generación, está $599, o sea, $150 más que un iPad 10. Y si uno ya quiere dar el salto, uno tiene un iPad Pro por $799. Ahí la promoción estaba a $750. Así que la pregunta del día, la encuesta del día de hoy es: ¿cuál te parece la mejor oferta de iPad? El que te da mejor valor por el dinero. Está publicado en la comunidad. Y aquí ya podemos ver respuestas parciales. Pero si no respondieron, ahí me encantaría saber qué opinan. Así, al final de la sesión del episodio de hoy, repasamos la trivia y repasamos qué dice la comunidad. Vamos a ver un poquitito más que más noticias. Para todos los que tienen servicio de Apple, yo tengo algo que Apple le llama Apple One, que es acá en el título, ¿verdad? Que es como un bundle de servicios de Apple. Y en esta época que todo sube, bueno, Apple acaba de anunciar que va a subir los precios de todos sus servicios digitales, digamos. Esto incluye a Apple Music, TV Plus, Arcade, News, Fitness y iCloud. La verdad que yo nunca viví sin iCloud. Me acuerdo de la época en la que, como no usaba mucho, era muy molestoso los pop-ups de te estás quedando sin almacenamiento. Bueno, la verdad que me ganó por agotamiento. Bueno, desde hace mucho que uso iCloud. Y ahora todo el conjunto, como también por separado, va a tener un aumento de precio. Apple Music está aumentando el precio en $1 para los usuarios individuales y $2 para el plan familiar, mientras que el precio de Apple TV está aumentando en $2. Todos los precios de Apple One, que es el conjunto de estos 6 servicios, también aumentarán en consecuencia según la información obtenida por 9to5Mac,
uno de los medios que cubre Mac. Entonces aquí podemos ver, estos son precios de Estados Unidos. De repente en los países puede cambiar un poquitito, pero no se aleja mucho. Plan individual de Apple Music. Yo uso Apple Music. Ahora mismo el podcast y todos los directos y todo. Estamos escuchando Apple Music. La verdad que me gusta. Me gusta más Spotify, pero el bundle este que les dije, Apple One, es muy buena oferta. Entonces el plan individual de Apple Music estaría en $10.99. El plan familiar, $16.99. Eso me parece que está más caro que Spotify. El plan anual para individuos, $109 al año. Entonces acá hay un aumento de 1, 2 o $10 según el plan familiar o el individual. Apple TV Plus, que últimamente a mí me gusta. Yo veo casi todas las series y todas las películas de TV Plus. No hay mucho, no es un Netflix que uno hasta le cuesta decidir qué ver de tantas opciones, pero lo que Apple pone en Apple Plus, en TV Plus, la verdad que son muy buen contenido. Bueno, el plan mensual va a subir a $6.99, esto estaba en $4.99, $2 más. Y el plan anual, $69 al año, un aumento de $20. No es menor este aumento, pero bueno, hasta ahora es de los servicios de streaming más baratos que hay, porque también no tiene tanto contenido, pero se está haciendo más fuerte, yo creo. Y Apple One, que es este bundle que les dije, el plan individual, $16.95, aumento en $2. El plan familiar, $22.95, aumento de $3. Y bueno, el plan premium, que es el que tiene todos estos servicios, también va a aumentar en $3. Se va de $29.95 a $32.95. Algunos dolarcitos, pero bueno, no da gusto que a uno le suban el precio. Hoy, acompañado a esta noticia, también decía, probablemente en el cortísimo tiempo vamos a ver un aumento también en Spotify. Ahora mismo Apple Music, yo creo que con estos precios está por encima de los precios de Spotify. Bueno, son de los que más atraen y los que más usuarios tienen. Bueno, a Spotify con el momento también, yo creo que al competidor subir precio, yo creo que le seguiría muy probablemente. ¿Qué tan emocionados o qué tanto interés tienen ustedes en la realidad virtual? Hace unas semanas, Mark Zuckerberg hizo así como Apple hace sus eventos, Mark Zuckerberg hizo su Quest, creo que se llama el Meta Day o Quest Day, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero fue un día en el que habló del metaverso y lanzó sus nuevos cascos o gafas o lentes, como le conocen ustedes, de realidad virtual, el, el Meta Quest Pro, unos dispositivos costositos que nos van a ayudar si queremos estar en el metaverso, ¿verdad? Pero yo creo que Meta también se apuró un poquitito porque corre la voz de que Apple está ya ahí a punto de incursionar también en esta nueva categoría, en este nuevo sector tech, que son las lentes VR, la realidad virtual, la realidad mixta. Así que es interesante entender qué es y qué no es. Ayer hubo una charla de dos ejecutivos de Apple, de los dos vicepresidentes, senior VPs, y una de las preguntas que le hizo la periodista fue muy interesante. Le dijo, ¿qué opinas de la palabra metaverso? Bueno, sabemos que Facebook y Apple no son amigos, mucho menos después de que Apple hizo cambio en el sistema que sacó mucho de las ganancias de Facebook. Pero básicamente a esa pregunta la respuesta del ejecutivo de Apple fue una palabra que nunca voy a usar. Entonces, vemos que son probablemente visiones distintas, donde para Mark Zuckerberg uno se coloca, entra en realidad virtual y ahí conecta y ahí comparte y ahí puede pasar mucho tiempo. Sin embargo, Apple parece que lo ve de forma distinta. Los rumores y filtraciones dicen que hay al menos 3 auriculares o 3 códigos de auriculares, o como le conozcamos, o cascos, que Apple está desarrollando
nombre de código N301, N602 y N421. Estos códigos no sé cómo se filtran a veces de patentes. El primer headset es lo que probablemente termina llamándose Apple Reality Pro. Así que acá tenemos de las primeras, digamos, de los primeros nombres que se están filtrando, que se crean. Apple hace mucho énfasis en la palabra reality. Es más, se cree que el sistema operativo, o sea, toda la experiencia de este sistema virtual se va a llamar Reality OS. Muy interesante. A mí me gusta mucho ese nombre. Si el N301 es el nombre en clave de estos headsets de realidad virtual, uno de los otros dos debe corresponder a unos de realidad más asequible, o sea, más baratos, que están en proceso denominado Apple Glasses, que también es algo que está ahí. ¿Recuerdan los Google Glasses? Básicamente unas gafas, digamos, más normales que andar con un casco por ahí, que podrían ser más baratos, pero digamos con capacidades limitadas. ¿Qué dice Min Chi Kuo, que es otro de los filtradores muy, muy conocido? Min Chi Kuo en Twitter también, yo le sigo. Cree que los auriculares se anunciarán en enero del 2023. Y esto es ahí, a la vuelta de la esquina. Si esto es cierto, es uno de los motivos por el cual Apple no está haciendo un evento a fin de año. Porque se le va a mezclar, se le va a juntar todos los eventos. Esto puede ser cierto. Hay gente que cree que la experiencia virtual de Apple ya está prácticamente terminada, pero la parte que me hace dudar a mí es, muy pocas veces Apple lanza un nuevo ecosistema sin haberlo introducido a los desarrolladores. Porque este tipo de espacios virtuales, o igual, un Watch, un Apple TV, o lo que sea que esté haciendo, necesita que haya una masa crítica de desarrolladores de software, de apps, que poblen este lugar para que haya algo que hacer. Uno no entra ahí a perder el tiempo nomás. Uno quiere usar apps, ya sea para jugar o para productividad. Así que Apple nunca lo ha introducido. Así que eso puede ser algo que en enero nos cuente de ello, pero tengamos que esperar hasta el WWDC del 2023 para que recién podamos tener algo, que sería un momento en el que daría también el espacio a los desarrolladores para que hagan apps, para que hagan software. Así que esto es lo que se cree. Nuestra suposición está en el rango de los $2,000 a $3,000. Así que para mucha gente que quiere probar esto, probablemente sea muy difícil, al menos en las primeras versiones. Porque lo que mucha gente dice es, bueno, los Meta Pro están en 1500, que no es poca cosa ya, ¿verdad? Pero entre 1500 y 2000 hay un salto. Entre 1500 y 3000, ni qué decir. Lo que mucha gente piensa es que sería un producto para tan fanáticos que Apple no esperaría luego vender mucho, ¿verdad? Fíjense que dice, solo un subconjunto de fanáticos podría comprar, específicamente profesionales o un público objetivo de Meta Pro. Así que no es loco que Apple en un inicio, en un primer approach al mercado, un primer meter el pie en el agua, pueda salir con unos productos muy, muy, muy premium, muy, muy, muy costosos para una población muy acotada, digamos. No se sabe mucho más. Estos son renders para la gente que está mirando por video o está en directo. Se cree que más o menos podrían lucir así. Tendrían que ser muy, muy cómodos. Pero fíjense lo que decíamos antes. Meta quiere que estemos mucho tiempo en la realidad virtual. Aparentemente Apple quiere que hagamos ciertas cosas que creen que podría ser de mejor manera allí. Entonces está pensando en viajes cortos, digamos, o espacios cortos. No es me conecto a las 8 de la mañana y me desconecto a las 5 de la tarde de mi realidad virtual con un dolor de cabeza, sino que es entro y salgo y estoy con mi iPhone, y estoy con mi Watch, y estoy con mi Mac y
la realidad virtual complementa eso. ¿Qué más? Podría estar atado a una fuente de energía. Mientras más portátil sea, menos autonomía o menos potencia tiene. Pero lo interesante es que hoy en un iPad, hoy mismo, puede haber un M2. Y un M2 es una máquina, es un procesador potentísimo. Imagínense que estamos poniendo el poder de una de las laptops más top de Apple en un ecosistema virtual móvil. Apple tiene una ventaja allí, que no necesita usar el procesador de otro, no necesita usar la arquitectura de otro, así que podría ser. Se ha sugerido compatibilidad con Wi-Fi 6E, que ya empiezan a venir estos productos con Wi-Fi 6E. El iPad Pro M2 tiene Wi-Fi 6E, así que muy interesante. Y aquí también otras características que estos analistas y esta gente que sigue muy de cerca la marca piensa. Pantalla 8K de ultra alta resolución, pero son pantallitas para estar ahí frente al ojo. Pero bueno, mientras más resolución tengan, más inmersivo va a ser. Mientras más tasa de refresco tengan, menos sensaciones raras vamos a tener. Yo, por ejemplo, en algunos casos, cuando estoy en realidad virtual, me mareo. Y la sensación de mareo es porque la velocidad a la que se mueve la cabeza, por ejemplo, no es la misma a la que se mueve un entorno virtual en unas gafas con no tanta potencia. Entonces, todo eso cuenta para que la experiencia sea buena. Podría tener, ya que vamos a estar ahí enfrente al ojo, un escaneo para autenticar la cuenta y realizar pagos con el iris. O sea, no solamente sería un Face ID, sería como un Iris ID. Y Min-Chi Kuo dice, podría contar con hasta 15 cámaras. Inclusive podríamos pasar la realidad virtual y hacer una realidad mixta. Así que es algo muy futurista. La verdad que hay mucha gente que ve a esto lejos o ve todavía no tan útil. Pero bueno, a nosotros que nos gusta esto, estar ahí en la vanguardia, no, capaz que explorando estas nuevas tecnologías podemos encontrar un lugar donde funciona bien, donde es útil y donde categóricamente, yo coincido con Apple en este sentido, tiene que ser una mejor experiencia que en otro espacio. O sea, si para mí sigue siendo una mejor experiencia usar un iPad o usar una pantalla, por ejemplo, algo espectacular de una realidad mixta, una realidad virtual, es que uno en vez de comprarse pantallas, uno puede crear pantallas virtuales. Entonces, uno puede tener un iPad, así tengo acá mi iPad, pero mi iPad en el entorno virtual puede levantarme pantallas de 50 pulgadas, varias. Y eso es algo que podría suceder, podría existir y bueno, tiene que ser una mejor experiencia. Probablemente esos son casos de uso muy interesantes. Así que eso es lo que hoy repasamos en noticias, en rumores, en subas de precio, que hoy nos dio tanto gusto esa parte. Y vamos a ver un poco las preguntas que hice el chat. Dani dice, wow, 8000 las M2 Pro. No. 8000 saldrían las que todavía no tienen nombre, pero el consenso tecnológico dice que se llamaría como M2 Extreme. Porque tenemos M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra y la siguiente categoría que podría llegar a las Mac Pro serían las M2 Extreme, para ponerle así un nombre. Y a partir de allí yo creo que entre Ultra y Extreme son las que llegarían a esa máquina. Guys Oliver, no tengo idea de la trivia. Creo que acá Dani tiró un nombre muy cercano, ¿eh? Puede ser. En Paraguay están muy iguales de precios. Sí, normalmente. Hay algunos países donde o hay una carga impositiva o hay algo distinto que hace que
los servicios cambien un poco de precio, ¿verdad? CBA, qué grande. Si los precios están parecidos, mejor con el M2. Yo opino igual. Yo creo que es bueno analizar la versión anterior. Si hay un beneficio relevante para uno en precio, ¿verdad? Tengamos en cuenta que $100 para uno puede ser muy distinta a $100 para otro. Yo pude haber ahorrado 2 meses para mi máquina y otra persona pudo haber ahorrado 15 días. Y cada uno tiene, digamos, una percepción distinta. Pero es bueno este momento. Yo prefiero esta complejidad de muchos precios, muchos descuentos, muchas opciones. Y bueno, gracias a también lo que analizamos en el podcast, analizamos en el canal, en los directos, yo creo que la gente de la comunidad tiene buenas herramientas y buen conocimiento para elegir una buena máquina. Y estaba leyendo un estudio que decía que en promedio las personas deberían tener entre 3 y 4 años sus laptops. Eso es un buen tiempo, un buen salto comprarse cada 4 años una laptop, siempre y cuando estemos hablando de que le elegí a la última y me ha durado 4 años, más o menos entre 3 y 4, uno podría llegar a ver un salto de nuevo versus la que yo tengo hoy. La inmediatamente siguiente, no. Inclusive la siguiente aún no. Bueno, a partir de la tercera o cuarta generación, yo creo que uno ve ventajas. Grande Nelson ya subió de nuevo la MacBook Air M1. Sí, Nelson había comentado la vez pasada que estaba a $799. Pero yo confío en Nelson que va a llegar otra vez a ese precio. No sé si va a haber mucho stock, porque a veces esos buenos precios son en cantidad limitada, ¿verdad? Acá Valeriano dice, jejeje, tengo casi 10 años con mi MacBook Pro mid 2012. ¿Crees que ya deba cambiar? La respuesta normalmente es no. Si te sirve, si sirve para lo que uno está usando, si uno navega en internet, ve noticias, ve YouTube, la verdad que funciona perfecto. Además, lo podría tener varios años más. Ahora, lo que es indiscutible es que si te la compras ahora mismo, después de 10 años, después de 5, vas a ver una diferencia. Vas a ver que uno en una máquina hace 5 años, bueno, ponía a abrir Safari, bueno, tenía que contar ahí 1, 2, 3, bueno, ya se abrió. Ahora uno toca, ¡pum!, se abre. O ese tipo de cosas son las principales diferencias, ¿verdad? Uno le siente más inmediato. En esta época de la inmediatez, bueno, nos gusta, ¿verdad? Pero categóricamente uno debería comprar lo que necesita. Yo tengo una MacBook Air M1, van 2 años y sigue como el primer día. Les digo, esta máquina, hay mucha gente que hoy está entrando a una Apple Store y se está comprando su MacBook Air M1. Totalmente. Así que concretamente esto puede durar varios años más. Me encantó el wallpaper de Ventura en modo nocturno. Yo acá lo tengo justo en la pantalla en la que estoy. Está bellísimo, bellísimo. La verdad que capaz que mudo un poco mi wallpaper que está ahí atrás de mi fondo y pongo esos de Ventura. A pesar de que la de atrás es una máquina con Windows, ¿verdad? Pero paciencia. La gran diferencia es que de verdad pesa demasiado. Yo creo que si te referías a tu máquina de 10 años atrás, vas a ver una gran diferencia en temperatura, en ventilador, en batería. Es muy, muy relevante. Pero normal. Yo creo que igual, si a uno le sirve, uno tiene que seguir aguantando. No dejarse ganar por el marketing, por el movimiento, por todo lo que las marcas intentan que compremos. Uno tiene que guiarse por lo que uno necesita, ¿no? No van a creer todo lo que hago con mi MacBook Air 2017 con 512 SSD. Uso full máquinas virtuales, Windows, Linux, Android. Sí, totalmente. Más otra vez con Intel, que tenía algunas ventajitas, ¿verdad? Que se han perdido en Apple Silicon, especialmente con ese tema de virtualización. Bueno, gente, esto es
Tereré Tech, la verdad que me encanta. Este formato está fantástico. El agradecimiento rotundo a la gente que se conecta en el vivo, participa acá en el chat, pregunta. Vamos a ver un poco el seleccionado por la gente. Vamos a ver si puedo ampliar acá el resultado. Si acá puedo ver. ¿Cuál iPad te parece la mejor opción actualmente? La encuesta del día de hoy. Acá dice 7% el iPad 9 por $329. Un poquitito más, iPad 10, $449. 10% de la gente cree que esa es una buena opción. Con el 30% el iPad Pro por $799. Y lo que la comunidad le da el premio, el primer lugar, el iPad, la mejor opción precio-beneficio, el iPad Air por $599 con el 53% de la gente. Yo tengo que admitir que coincido completamente con este análisis de la gente. Yo sí le daría un poquitito más de chance al iPad 9. Por $329, entrar al ecosistema, que sea el primer dispositivo Apple para mucha gente, o la primera tablet para mucha gente, me parece una buena opción. Acá perdió rotundamente con el 7%. Yo todavía le doy ahí una chispita de vida. Así que esto es. Vamos a ver un poco. Después tenemos la trivia. La trivia aquí. Danis, ¿o sabía? Me encanta que sepa. O lo buscó rápidamente en internet. Pero sí, la respuesta es. La pregunta era: ¿a qué persona se le atribuye el ser el padre de internet? Se llama Vinton Cerf. Es un científico estadounidense considerado uno de los padres de internet, porque hay mucha gente que en esa época se acredita ese título. Otra persona es Bob Kahn. Ambos maestro y doctor en ciencias por UCLA, una de las universidades más conocidas de Estados Unidos. Codiseñador del protocolo TCP/IP, donde todo funciona gracias a ese protocolo que ahora ya estamos en la evolución. Y ha recibido innumerables premios y condecoraciones como el premio de Turín, el premio del Príncipe de Asturias, y así es muy reconocido y uno de los padres de internet. Vinton Cerf. Así que esa es la respuesta a la trivia del día de hoy. Un placer tenerles aquí con toda la comunidad en este podcast. Buena música. Va a estar publicado en los siguientes días en Apple Podcast, en Spotify. Si quieren recomendarlo, si quieren pasar a dejar reviews, a opinar un poco, ayuda muchísimo a que este espacio crezca y sea cada vez más con más información, con más riqueza, y podamos ir haciendo crecer y tener más cosas. La verdad que la paso espectacular. Para toda la gente que está pendiente ahí de los anuncios, hoy llegaron los nuevos iPads. Vamos a tenerlo en el canal, el iPad 10, los iPad Pro nuevos con M2. Vamos a compararlo. Y próximamente en noviembre llega el Apple TV, la nueva versión. Algunos pequeños cambios, pero también para la gente que está buscando un hub para su Smart Home o para hacerle Smart a su TV o meter en el ecosistema. Muy interesante, llega el 4 de noviembre. Eso es todo por hoy. Veo ahí algunas preguntitas más en el chat que lo charlamos offline o en el Discord. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en vivo por Tereré Tech, o la gente que sigue en el podcast los viernes cuando esto se publica. Y ya así todo pulidito y todo limpito. Gracias a todos. Nos vemos. Que estén bien. Chao.